Volviendo a la Biblia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El tema que vamos a estar considerando se titula Esfuérzate y sé muy valiente. En nuestra época hay muchos malos entendidos en torno a nuestra vida en Cristo. El discurso de muchos mediocres y mundanos predicadores así lo confirma. En sus predicaciones pretenden enseñarnos cómo hacer que la vida en Cristo sea carnalmente más agradable para nosotros. Vemos toda clase de ideas contrarias a la palabra de Dios para este propósito. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que en el Evangelio no hay nada fácil ni aceptable para un corazón humano. Sobre todo para un corazón que está siendo invadido por el mundo. El camino del Evangelio no es popular, ni para el mundo ni para cristianos tibios. Les recuerdo que la vida en Cristo, hermanos, nunca será fácil o ligera para un cristiano que acostumbra a agradarse a sí mismo antes que a Dios. Nunca la vida en Cristo va a ser agradable. Y desde luego nunca va a ser fácil ni va a ser ligera. Y además usted debe tener presente que el Evangelio nunca será aceptable para la carne. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Hay una lucha entre ambas ideologías. Como cristianos que vivimos en este mundo, debemos entender que no estamos paseando en un parque. No estamos en un patio de recreo. Más bien nos encontramos en un campo de batalla. Y esos campos, mis hermanos, hasta donde yo tengo entendido, no son nada agradables, ni sencillos o confortables para vivir. El apóstol Pablo ha dicho a todo cristiano, independientemente si es nuevo o viejo o donde viva, les dice en Efesios capítulo 6 en el versículo 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Incluso ha indicado una armadura espiritual que debemos traer siempre puesta mientras estamos en este mundo. Andar sin armadura es un peligro. Andar sin la armadura de Dios es un riesgo grave para cada cristiano. Pero eso quiere decir, hermanos, que si siempre tenemos que andar con la armadura, eso significa que vivimos en un campo de batalla. No entramos al paraíso todavía. Todavía no estamos en el paraíso, hermanos. Hay algunos que quieren vivir como si ya estuviéramos en el paraíso, pero no estamos en el paraíso. Estamos en un campo de batalla. Es triste escuchar a predicadores decir que los sermones deben ser más cortos y más ligeros en su contenido. Es preocupante cuando califican de aburridas las reuniones de adoración, o cuando declaran su desagrado por predicar el Evangelio, por leer la Biblia, por practicar la oración, por tener comunión entre los santos. Hoy vamos a considerar lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, mientras tenemos en mente nuestro tema, esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 7, donde hemos leído, dice la palabra de Dios:
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué esforzarse y ser valientes? Bueno, según el pasaje bíblico, porque esa es la voluntad de Dios. Fíjense que el hecho de esforzarse y ser valiente no es una opción, no es opcional, es Dios mandando que se esfuerce y sea valiente. Ahora, ¿por qué manda Dios esto? Bueno, primero consideremos el contexto. Con la muerte de Moisés, no cabe duda que el pueblo de Israel pudo haberse preocupado con respecto a su situación. Tal vez la desesperanza comenzó a crecer en sus almas. Tal vez comenzaron a sentirse desanimados. Así que ante esa posibilidad, Jehová habló a Josué y le dijo que se levantara con el pueblo, cruzaran el mar y tomaran la tierra que les había dado. Es decir, que el proyecto de Dios debe seguir aunque Moisés haya muerto. El plan de Dios debe seguir su curso. El plan de Dios debe seguir caminando. Y entonces, dado que Moisés era un líder muy amado para el pueblo, Dios le dice a Josué que se levante y que haga lo que Dios le pide. Le confirmó todas y cada una de las promesas con respecto a entregarle la tierra de Canaán. Le prometió que ninguna nación podría hacerles frente. Le prometió que siempre estaría con él. Le prometió que nunca lo dejaría ni lo desampararía. Sin embargo, a pesar de todas esas promesas, Josué tenía que esforzarse y ser valiente, hermanos. Tenía a Dios de su lado. Tenía la promesa de Dios, el plan de Dios. Sin embargo, aún así, a pesar de todo eso, tenía que esforzarse y ser valiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenía que esforzarse y ser valiente? Bueno, dice el pasaje bíblico, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, Josué tenía que ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, es necesario tener estas dos cualidades, cultivar estas dos cosas: esforzarse y ser valiente. No importa si algunas cosas de la ley fueran difíciles, tenía que esforzarse. No importa si algunas cosas de la ley son desagradables para la carne, tenía que esforzarse. No importa si algunas cosas de la ley eran impopulares, tenía que esforzarse y ser valiente a pesar de aquellas cosas que fueran desagradables o difíciles en la ley. Mis hermanos, déjenme decirle una cosa: Dios no espera menos de nosotros. Debemos también esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Para hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué hay muchos cristianos que no pueden hacer eso? ¿Por qué batallan tanto? Por ejemplo, ¿es difícil escuchar un sermón de más de 30 minutos? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Es pesado? Si lo es, aún así debemos esforzarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué para muchos es difícil? Bueno, puede ser porque voluntariamente o involuntariamente también están cansados físicamente. Yo recuerdo a aquel joven en la ventana en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, que fue rendido por el sueño, es decir, estaba agotado. No pudo aguantar el largo sermón del apóstol Pablo. Y yo entiendo que ese joven estaba agotado no porque fue negligente,
sino porque el primer día de la semana era un día de trabajo ahí en Troas. Era un día de trabajo, ya estaba cansado, estaba agotado y el discurso se alargó hasta la medianoche. Sin embargo, hay muchos cristianos que están agotados y cansados porque no se han preparado para la asamblea dominical. Es decir, que el sábado se han desvelado voluntariamente. No han descansado lo suficiente. No se han preparado para el día de la reunión. Mis hermanos, si ese es nuestro caso, si venimos aquí a la reunión agotados y cansados porque no nos hemos preparado para la asamblea, eso tiene que cambiar. Tiene que hacer cambios en su disciplina para que pueda estar atento, despierto, fresco, escuchando la palabra de Dios, participando en la asamblea. Ahora bien, hay unos que están descansados, que no tienen ese problema, pero aún así no toleran la palabra de Dios. Es difícil escuchar un sermón tan largo. Bueno, eso se debe a que hay un problema en el corazón. Y no me refiero al corazón literal. Hay un problema en el alma. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 15, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, en el versículo 15. Vea lo que sucede cuando nuestro corazón tiene un problema y entonces eso afecta la manera en que recibimos la palabra del Señor. Dice la Biblia, Mateo capítulo 13 en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjese bien, el corazón está ¿qué? Engrosado, lleno de grasa. Todas las personas que tienen problemas con el corazón, tienen problemas para correr, tienen problemas para trabajar, tienen problemas para agitarse. No pueden hacer eso, no pueden hacer esfuerzos. Yo recuerdo cuando traía un problemita ahí con mi salud, fui al cardiólogo, fui enviado al cardiólogo, y ¿sabe qué hizo el cardiólogo para saber si mi corazón estaba bien? Me subió en una máquina y me puso a correr por ciertos minutos. Y la máquina se iba levantando cada vez más como si fuera corriendo de subida. Me puso unos aparatos para medir los ritmos de mi corazón y ahí estoy yo corriendo como nunca. Pues pude correr todo el tiempo que me indicó el médico y entonces me dice: tu corazón está bien, no tienes arterias tapadas, todo está tranquilo, tu problema no es el corazón. Eso quiere decir que si mis arterias estuviesen tapadas o si mi corazón estuviese lleno de grasa, yo no hubiera podido esforzarme. Ese esfuerzo me habría puesto mal. Bueno, lleve eso a lo espiritual. ¿Qué pasa con un cristiano que tiene un problema en el corazón? Que se ha engrosado. Bueno, simplemente no puede resistir, no puede esforzarse en las cosas de Dios. Entonces, cuando no podemos escuchar un sermón, dicen: hermano, ya córtele, ya duró mucho en su sermón. Usted tiene que revisarse el corazón. Hay que revisarse el corazón. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos para escuchar, como lo hizo el pueblo de Israel cuando escuchó un largo discurso de Moisés en el monte Sinaí. El pueblo de Israel, allá en Éxodo, de los capítulos 19 hasta el capítulo 24, escucharon un sermón larguísimo que dio Moisés. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a ese sermón tan largo? Bueno, dice Éxodo capítulo 24 en el versículo 3, que todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ninguno se quejó por el tiempo. Ninguno se quejó por el largo discurso. Al contrario, le entendieron perfectamente, estuvieron atentos y estuvieron de acuerdo en hacer todo lo que Dios había mandado. Pero esa no fue la única ocasión. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Moisés les dio una serie de discursos en los que repasó las leyes y la historia de su relación con Dios.
¿Sabe dónde está ese discurso tan largo? Discursos largos y largos en todo el libro de Deuteronomio. ¿Alguna vez lo ha leído? Léalo y se va a dar cuenta que son discursos enormes, larguísimos. Son extensos. Repasan lo que Dios se había hecho por ellos y las leyes que debían seguir. Se quejó el pueblo de no poder soportar tanto tiempo escuchando la historia hebrea, y sobre una gran cantidad de leyes no se quejaron en lo mínimo. ¿Y qué decir del Sermón del Monte? Este es uno de los sermones más famosos de Jesucristo, donde expone una gran cantidad de enseñanzas sobre la fe, incluyendo las bienaventuranzas, el amor al prójimo, la oración, la confianza en Dios, el matrimonio, etcétera. Muchos temas en un solo sermón. De hecho, ese sermón es uno de los sermones más extensos registrados en los evangelios, abarcando Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Un discurso largo. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La Biblia dice en Mateo capítulo 7 en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba roncando. ¿Dice así? Sí, dice el hermano Eres, sí, estaban roncando. No, señor. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente estaba enojada. No, tampoco. Dice la Biblia que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraban de su doctrina, no del tiempo, no del discurso tan largo. Tenemos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41, el sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés. ¿Alguien podría imaginarse ese sermón tan corto? No, señor. En el versículo 41 dice que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que hace Lucas? Nos cuenta de manera sintetizada lo que el apóstol Pedro predicó, pero nos aclara que eso lo hizo con muchas palabras. La palabra muchas en el texto griego significa más en abundancia. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 22, se traduce como más de 40 años. En el capítulo 13, en el versículo 31, muchos días. En el capítulo 23, en el versículo 13, más de 40. Es decir, que las palabras de Pedro fueron muchas palabras. Su sermón fue muy extenso. ¿Cuál fue el resultado? Como 3,000 personas obedecieron la palabra, recibieron el evangelio. No hubo nadie que le dijera a Pedro: ya córtale porque pues vas a aburrirlos a todos. No. Como 3,000 personas obedecieron el evangelio. Bueno, tenemos el caso de Troas en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Pablo da un discurso tan largo que se extiende hasta la medianoche. Incluso un joven llamado Eutico se quedó dormido y cayó desde una ventana durante ese sermón, lo que demuestra o lo que confirma lo extenso del discurso. ¿Quién le reclamó a Pablo por eso, hermanos? ¿Han leído ahí que alguien le reclamó? Alguien se paró y le dijo: oye, Pablo, serás muy apóstol, pero córtale, mira, la gente se está cayendo. No. Por el contrario, en el versículo 11 dice que Pablo habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció. O sea, se acaba de matar uno y en lugar de cortarle, ¿qué hizo? Se extendió más todavía. Yo supongo que tomaron medidas, ¿verdad? Supongo que le dijeron: ya no se sienten en la ventana a oír el sermón. Hay algunos que dicen que el apóstol Juan es famoso por predicar sermones cortitos de 5 o 6 palabras. Bueno, déjeme decirle que ese es un mito. Eso no es cierto. Es un mito que el apóstol Juan predicaba sermones cortitos. Dicen algunos, yo he escuchado, yo me acuerdo cuando tomé la clase de homilética. Dicen, no, es que el apóstol Juan se paraba y decía: amaos los unos a los otros.
Y venía el siguiente domingo y predicaba el mismo sermón. Amaos los unos a los otros. Nomás decía eso. Y venía el próximo domingo y decía, amaos los unos a... Hasta que alguien le dijo, oye Juan, ¿por qué estás predicando siempre el mismo sermón? Y que Juan dijo, cuando lo practiquen, cambio. Bueno, esa es una historia, hermano, esa es una fábula. Eso no es real. El apóstol Juan es conocido por ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien escribiera varios libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Ahora yo les pregunto, ¿son sus escritos simples, sencillos, digeribles? No lo son. Sus escritos son teológicamente profundos y detallados, lo que indica que Juan tenía una capacidad para la enseñanza extensa y compleja, hermanos. El apóstol Juan abarca temas sumamente complejos. Habla acerca del verbo, habla acerca de la deidad, habla acerca de la Trinidad, habla acerca de profecías, habla de la naturaleza de Cristo. No son temas sencillos. Déjeme decirle que nada más del capítulo 1 de su carta se han escrito infinidad de comentarios y libros para poder abarcar lo que el apóstol Juan está enseñando ahí. Yo he tenido la oportunidad de predicar lecciones bíblicas en diversas iglesias y a mí me ha pasado lo contrario a lo que me pasa en algunas. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, hace será 1 año o 2, que fui a predicar a Indianápolis, donde yo estaba predicando en español y otro estaba predicando en inglés lo que yo estaba predicando. Entonces en mi cabeza, cuando estaba en el hotel, dije, voy a preparar un sermón de 25 minutos, porque 25 míos más 25 de la traducción, pues ya son 50. Y eso hice, preparé un sermoncito de 25 minutos y ahí me tiene a mí predicando el sermón. Terminé mi sermón, dije muchas gracias, fui a sentarme y se para uno de los ancianos de la congregación, el más viejo, el más respetado, y va y dice, ¿por qué tan poquito? Le digo, pues es que así preparé los 25 minutos. Y me dice, no, súbase y hable más. Y dije, bueno, me subí y hablé más, hablé los 45 minutos que quería. Eso fue una cosa rara, porque decían los hermanos que casi siempre le está pidiendo a los predicadores que corten, y a mí me dijo que hablara más. Recuerdo también en Zacatecas, hace varios años, hermanos, iba a predicar a un pueblito que se llama El Rascón, Zacatecas, donde la gente todavía se viste de manta y las mujeres andan con su rebozo. Nadie sabe leer ni escribir ahí, así que los hermanos se sientan sin Biblia, las mujeres en un lado, los hombres en el otro, y se sientan a escuchar la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa interesante de esa iglesia. Si yo iba a esa iglesia y predicaba por 30 minutos, cuando terminaba la reunión se paraban todos los hermanos ahí en la puerta y decían, queremos más Biblia. Ellos no estaban conformes con 30 minutos. Ellos querían seguir oyendo más la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo es posible? He estado en iglesias donde dicen, tiene 20 minutos. Y estos dicen, queremos más. Y mientras más les predicaba uno, más contentos estaban. ¿Por qué? Bueno, porque allí había ¿qué? Hambre de oír la palabra de Dios. También recuerdo hace muchos años aquí en Ciudad Juárez, comencé a ir a una iglesia que me invitaron a dar unas clases bíblicas y los hermanos me dijeron, la clase va a empezar a las 8 de la noche y vamos a terminar hasta que el cuerpo aguante. Yo dije, sí, ¿están seguros? Sí, órale pues. ¿Sabe a qué horas terminábamos? A las 3 de la mañana.
Y terminamos a las 3 de la mañana porque yo ya se me iba el avión a las 3 de la mañana. No porque ellos me decían, ya paren, no, ellos estaban frescos ahí oyendo, estudiando, tomando apuntes. Pero yo ya a las 3 de la mañana ya no sé qué es lo que estoy diciendo. Así que les decía, hermanos, ya me cansé. ¿Por qué? ¿Por qué estaban dispuestos a oír más allá de lo que según algunos dicen el hombre tiene la capacidad para aprender? Ahora mismo, hermanos, en estos meses, le estoy dando una clase bíblica a una pareja de colombianos. ¿Sabe cuánto dura la clase? 4 horas. Y están fresquecitos haciendo preguntas, aprendiendo de la Biblia. Estamos estudiando en línea por internet. 4 horas. Yo había dicho que 1 hora, pero siempre duramos 4 horas en la clase bíblica. Históricamente, predicadores tales como Juan Crisóstomo, Martín Lutero, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, entre otros, que son conocidos como grandes predicadores, grandes exponentes, todos se distinguían por predicar sermones extremadamente largos. Todos. Lo interesante, un caso que me tocó investigar aquí en Estados Unidos, es el caso de Barton W. Stone del Movimiento de Restauración en Cane Ridge, en Kentucky. ¿Sabe cuánto duraban sus sermones? Horas. Y lo interesante es que la gente venía a escuchar sus predicaciones precisamente porque duraban horas sus sermones. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la gente venía incluso de otros estados del país para escuchar la palabra de Dios por más de 2 horas? ¿Por qué? Bueno, había hambre de la palabra de Dios. Ahora bien, hay quienes dicen que la gente no puede soportar un discurso que pase de los 30 minutos porque ya no tiene capacidad para retener, ¿verdad? Es lo que dicen. Pero ¿alguna vez han investigado si eso es cierto? Yo he visto a muchos predicadores en muchas iglesias que dicen eso. No, debe durar 30 porque la gente tiene esa capacidad de retención. Ah, caray. ¿Y han investigado eso realmente? Si es cierto, si es verdad. Es interesante que si hablamos de invertir tiempo en algo, esas mismas personas pueden soportar partidos de fútbol americano, por ejemplo, que duran entre 3 y 4 horas. Un partido de fútbol aquí en México normalmente dura 90 minutos. Las películas duran un promedio de 130 minutos. Las telenovelas duran entre 45 y 90 minutos. ¿Por qué tanta resistencia, hermanos? ¿Cómo pueden resistir tanto tiempo viendo un partido de fútbol? Déjeme decirle que yo jamás en mi vida he terminado un partido de fútbol. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque me fastidia, me aburre, me da sueño. Pero conozco a algunos que se avientan no uno, sino varios en un día. ¿Cómo aguantan eso? ¿Sabe por qué? Porque les gusta. Ahí está la clave. Porque les agrada. A mí no me gusta el fútbol, así que olvídese. No lo aguanto, no lo tolero. Ahora imagínese aventarme 4 horas en un partido de fútbol, ni loco. Pero la clave está en que les gusta. ¿Por qué esa resistencia? Por el interés. Y ese es el problema de que muchos hermanos no resisten las predicaciones porque no tienen interés. No les interesa, no valoran la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a estudios se refiere, en primaria, en secundaria, en preparatoria y hasta en la universidad, en un día los alumnos son expuestos a 6 horas de estudio aproximadamente, en un solo día. ¿Por qué? Dígame usted por qué las clases no duran 30 minutos y ya, váyanse a su casa, porque ya no van a poder retener más. No, 6 horas les meten. 6 horas de estudio. Y eso nomás un día. Lo interesante es que en la universidad, una sola clase, una nada más, puede durar entre 1 hora y 2 horas, nunca 30 minutos. No sabrán los educadores, no sabrán los que estudian pedagogía,
que el hombre no puede retener más de 30. Sin embargo, no conozco ninguna institución académica donde solamente se le dé clase por 30 minutos o menos y entonces lo mandan a su casa. No conozco a ninguna. ¿Por qué? Mis hermanos, cuando a usted se les haga difícil o insoportable una predicación o una clase bíblica de más de 30 minutos, ha llegado el momento de que considere su alma, su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? ¿Se está usted preparando para las reuniones? Si su corazón no está bien, entonces le será imposible esforzarse en las cosas de Dios. Entonces debemos esforzarnos y ser valientes para ser conforme a la voluntad de Dios, aunque algunas cosas sean desagradables para nuestra carne. A veces dirán, hermano, es que a veces las reuniones de la iglesia son muy aburridas. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Quiere que quebremos piñatas y pongamos bailarinas aquí? ¿Que brinquemos y saltemos todos con panderos para que usted esté a gusto? ¿A quién vamos a agradar en la reunión? ¿A Dios o a nosotros? ¿Quién va a ser adorado? ¿Nosotros o Dios? Cuando usted venga a la reunión, usted debe venir dispuesto a adorar a Dios, a agradar a Dios. Venimos a agradar a Dios, no a nosotros. No venimos al cine, no venimos al parque, venimos a rendir culto religioso sagrado a Dios. Dice Isaías capítulo 29, versículo 30, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es bien interesante, hermano. Dice Dios, este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios, y ¿sabe qué pasa? Eso es un fastidio. Cuando nos acercamos a Dios con la pura boca, con los labios, eso tarde o temprano va a terminar fastidiándolo. Cuando el corazón está lejos de Dios, es un fastidio. Mire, le voy a poner un ejemplo bien práctico. Si usted platica con una persona, bueno, si es que puede platicar con alguien, que no tiene usted ningún interés por él, que no le interesa en lo más mínimo, déjeme decirle que en 5 minutos se va a fastidiar. Pero y los que están enamorados, ellos pueden durar horas, y ya deje usted hablando, nada más mirándose. ¿Por qué? ¿Cómo le hacen para aguantar horas y horas y horas y horas? Y aunque esté haciendo frío, puede estar haciendo frío, puede estar haciendo mucho calor, ellos aguantan. ¿Por qué? Porque su corazón les pertenece. El corazón está involucrado. El amor está involucrado y aguanta. Dicen, el amor todo ¿qué? Todo lo puede. Bueno, dice Dios, ustedes se acercan a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, cuando usted venga aquí a la reunión y quiera venirse a divertir, a pasársela suave, a estar a gusto, déjeme decirle que su corazón está lejos. Mejor vaya al circo, allá se va a sentir muy a gusto. Vaya al cine, a la alberca, a jugar fútbol. Ahí se va a sentir bien a gusto, bien suave. Pero aquí venimos a agradar a Dios, no a nosotros mismos. Y aquel que ama a Dios se va a deleitar en las cosas que hace para Dios. Nomás que a veces queremos hacer como Homero Simpson, ¿verdad? Cuando la esposa de Homero Simpson cumple años, ¿sabe qué le regala? Siempre le regala lo mismo. Una bola de boliche. Siempre. ¿Por qué? La señora no juega boliche. ¿Sabe quién acaba usándola? Homero Simpson. O sea, cuando la esposa cumple años, se le estrena bola de boliche. Y a veces queremos hacer así con Dios.
Queremos venir aquí a adorar a Dios. Yo quiero la salvación que Él me ofrece, quiero la vida eterna, pero pues, no me agrada el culto, no me agrada el servicio, no me agrada predicar, no me gusta servir, no me gusta hacer lo otro. Bueno, estás peor que Homero Simpson, estás peor. En Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando nosotros venimos al culto, hermanos, y no dejamos los asuntos propios de esta vida allá afuera, entonces obviamente que no vamos a tener ninguna satisfacción por estar en este lugar. Ninguna. En este caso, esta mujer estaba turbada. ¿Por qué? Porque estaba afanada con muchas cosas. No podía darle tiempo a Jesús, no podía sentarse un momento porque ella estaba preocupada más por las cosas de este mundo. Y nos pasa lo mismo. Hay quienes vienen aquí y dicen: ya que se acabe porque tengo asuntos, tengo trabajo que hacer, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Ya se quieren ir, ya se alargó mucho, hermano, ya córtele. Bueno, porque están turbados y afanados con muchas cosas. Necesitan tener sus prioridades bien en orden. A veces la inmadurez espiritual o la falta de hambre por Dios puede hacer que alguien no aprecie el valor de la adoración. Si una persona no está creciendo en su fe o no siente una necesidad profunda de Dios, es más probable que encuentre la adoración pesada, aburrida y fastidiosa. ¿Qué dice la Biblia en 1 Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué piensan de un cristiano que no tiene ese sentir? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que anhelan? ¿La palabra de Dios? No. Pedro exhorta a los creyentes a desear el crecimiento espiritual, a desear la leche espiritual. Sin este deseo, la adoración va a ser un fastidio, hermanos. Trate usted de comer algo cuando ya está satisfecho o cuando no le gusta o cuando no lo desea. ¿Qué va a pasar? Le va a producir asco, fastidio. ¿No? Fastidio. Ahora, ¿por qué un bebé no se fastidia entonces? Siempre le dan lo mismo, siempre leche. Y cada 3 horas quiere más leche. Y pasan 3 horas, al bebé no le importa si son las 3 de la mañana. Él se despierta y empieza a gritar y a hacer un argüende, un escándalo horrible, hasta que la mamá se despierta y lo agarra y lo pega al pecho. Y ahí está, dándole duro hasta que se queda dormido. A las 3 horas, otra vez. Está lloreando, pataleando ahí, dando guerra, hasta que no lo agarra la mamá, lo pega al pecho y mire, se queda roncando a gusto cuando come. Dice Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Así viene usted aquí? ¿Ya está el viernes berrinchudo? El sábado ya está haciendo berrinches y llorando ahí: ya quiero ir al culto, ya quiero ir al culto. ¿Por qué no? Bueno, simplemente porque no le agrada, porque no ha visto la necesidad, lo necesario que es adorar a Dios, lo necesario de escuchar la palabra de Dios, de edificarnos. Hay una pregunta que yo me hago: ¿cómo me puedo alegrar en las reuniones de la iglesia? ¿Cómo se logra eso? Bueno, en el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo es eso, hermanos?
Usted viene así. Bueno, lo esperamos el domingo. ¿Usted viene alegre, feliz y contento, dichoso? Bueno, el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La adoración a Dios debe ser una fuente de alegría. Pero cuando nosotros la veamos como una rutina, como una simple obligación, mis hermanos, entonces no nos va a agradar, no nos va a gustar. Como creyentes debemos encontrar deleite en el acto de congregarnos para adorar a Dios juntos con otros cristianos. Fíjese, el salmista dice, no está diciendo yo me alegré porque yo voy, no, yo me alegré con otros. ¿Usted siente eso? ¿Ya está ansioso por venir y tener comunión con los santos? Es que usted está pensando en Juan Ponce, hermano Eric, hermana Mague, hermana Marcela. No piense así. Usted debe pensar en que va a tener comunión con los santos, con los ciudadanos del reino de Dios. Es más profundamente todavía, con sus hermanos en Cristo, con sus hermanos. Hay muy pocas excepciones en el mundo donde la gente no quiere estar con su familia, con sus hermanos. Hay casos, sí, hay casos donde dicen, oye, yo con mi familia no me arrimo, con mis hermanos no me arrimo porque son de lo peor. Pero en su mayoría, todos quieren estar con su familia, quieren estar con sus hermanos, se alegran de verlos. Bueno, el salmista nos dice que necesitamos cultivar eso. Necesitamos cultivar esa relación espiritual, cultivar un deseo profundo de estar en la presencia de Dios y con hermanos en Cristo, con los santos. Hay que cultivar eso, hay que entender eso. La adoración y la vida espiritual no son asuntos solitarios, hermanos. Yo me alegré con los que me decían, con ellos, junto con ellos. No es algo solitario. No es algo que tenga que ver nada más conmigo de manera individual. Ciertamente que las cosas que hacemos aquí son individuales, son de obra individual, pero a fin de cuentas se llevan a cabo en una reunión colectiva. Y es nuestro deber edificar a otros. Dígame, ¿usted viene con esa intención de edificar a su hermano en Cristo? ¿Viene con esa intención, con esa meta? Voy a ir a reunirme porque quiero edificar a mis hermanos, quiero cantar alabanzas para amonestarles y exhortarles. Quiero que vean cómo los amo en el Señor, me preocupo por ellos, oro por ellos. Quiero escuchar de sus necesidades que tienen para llevarlas a Dios en oración. ¿Usted trae ese plan? No, muchos no traen ese plan. Nada más dicen voy a cumplir porque quiero entrar al cielo, así que voy a cumplir, voy a la reunión, no quisiera ir, qué fastidio, qué aburrición, qué lata ver al hermano fulano, ay, ojalá y se acabe pronto esto. ¿Sabe qué? Usted no merece entrar al cielo entonces. Porque si aquí se aburre, déjeme decirle que entonces usted no está apto para el cielo. ¿Qué cree que vamos a hacer en el cielo? ¿Ver películas? ¿Qué cree que vamos a hacer en el cielo? A ver, ¿qué se imagina usted? ¿Que vamos a estar haciendo hamburguesas y carne asada, rompiendo piñatas y todos corriendo por allá, intercambiándonos regalos y viendo títeres y jueguitos y payasos y toda ¿Usted cree que así va a estar el cielo? Viendo telenovelas y jugando ajedrez por toda la eternidad. ¿Usted cree que así es el cielo? No, mi hermano, en el cielo vamos a estar adorando siempre al Señor. Si usted se aburre aquí, usted no está preparado para el cielo. Si usted se fastidia aquí, usted no es apto para el cielo. Mire, si usted sigue con esa actitud va a terminar en el infierno, y déjeme decirle que ahí sí hay movimiento.
En el infierno ahí sí cada quien hace lo que se le pega la gana. En el infierno nos van a estar llorando. En el infierno nos van a estar saltando. En el infierno nos van a estar gritando. Unos van a estar corriendo. Unos van a estar asustados. Pero nadie va a estar aburrido en el infierno. Nadie. Ni en el cielo ni en el infierno. ¿Sabe qué? El aburrimiento no tiene futuro para la eternidad. En el cielo nadie se aburre. Y en el infierno tampoco. Pero si usted se aburre aquí en la reunión, usted no está apto para el cielo. Usted no está listo para el cielo. Debemos esforzarnos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Aunque sea difícil, aunque sea desagradable, o aunque sea impopular. Aunque sea impopular. ¿Le parece que el evangelismo es impopular? ¿Le da vergüenza o le da miedo, le da pesar salir a evangelizar? ¿Predicar el evangelio? Aún así, aunque le dé vergüenza, aunque le dé pesadez, lo tiene que hacer. ¿Qué va a hacer usted cuando sus hijos le digan: me aburro en la escuela, pa, se me hace pesado, pa, no me gusta, pa? ¿Usted qué va a hacer con sus hijos? ¿Les va a decir ya no vaya? ¿Sí? Eso es lo que van a hacer, porque usted es lo que hace acá. Usted dice: se me hace pesado el culto, se me hace aburrido el culto, se me hace impopular el culto, no me gusta esta actividad, entonces ya no vengo, entonces ya no me congrego, entonces ya me quedo acá en la casa viendo películas. ¿Usted le hace lo mismo a sus hijos? Si ya no quieren estudiar porque se aburren, si ya no quieren estudiar porque está pesado, si ya no quieren estudiar porque la maestra da unas clases tan aburridas. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, hermanos, hasta me dolía el estómago. Había un maestro, el profesor Jauregui, que no sé si esté vivo todavía, pero híjole, ese maestro, le teníamos terror a ese maestro. Terror, hermano, hasta me dolía el estómago. Yo le decía a mi mamá: yo no quiero ir porque ese maestro es duro, es feo, nos habla bien feo, le tenemos miedo. Me dolía el estómago, literalmente me dolía el estómago. ¿Sabe qué me decía mamá? Ándele, ¿cuál? No va ni que nada, vaya, ándele. Pues teníamos que ir. Y un día hicimos un complot para que nos cambiaran de maestro. Nos cambiaron de maestro y nos fue peor, hermanos. Porque el que nos pusieron estaba más aburrido. Ay, era un martirio estar despierto en esa clase, hermanos. Me daban ganas de ponerme aquí unos alfileres en los ojos para no cerrarlos, echarme agua o algo. Yo decía, después decíamos: ¿saben qué? Creo que estaba mejor con el otro, porque con el otro nadie se dormía. Y le empezamos a ver cosas buenas al otro maestro. No era tan malo realmente. Era nada más nuestro sentir. Pero como ya habíamos pedido el cambio, nos tocó y este era extremadamente pesado. Dígame si alguna vez un padre de familia nos dijo: si no estás a gusto, si se te hace pesado, mi hijo, si se te hace difícil, ya no vayas. ¿A usted le dijeron eso cuando lo mandaron a la escuela? ¿Sí? Entonces mucho cuidado, hermanos. Tenemos que hacerlo. Aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Si el dentista le dice: te tengo que hacer una endodoncia, te va a doler, no te va a gustar. ¿Qué dice usted? No, así déjeme que se me caigan los dientes, que se me infecte toda la mandíbula y que se me pase la infección a todos lados, porque no me gusta el dentista, porque me duele, porque me es difícil. No, usted se lo va a hacer porque se lo tiene que hacer. Lo va a hacer porque lo tiene que hacer. Y cuando hablamos de la predicación del evangelio, dice el apóstol Pablo: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Lo tengo que hacer, hermanos. Aunque no nos guste, nos tenemos que esforzar y ser valientes. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 5:42. ¿Qué sería de usted si fuera usted miembro de esta iglesia? En Hechos 5:42 dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué cosa? No cesaban. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿En dónde? En el templo y por las casas.
¿cómo sería usted miembro aquí? ¿Usted cree que los apóstoles le iban a decir, no, no te preocupes, no hagas nada? Es que no me gusta predicar en el templo y por las casas. Pues aunque no te guste, tienes que hacerlo. En Hechos capítulo 20, versículo 20 dice que Pablo predicaba públicamente y por las casas. En Hechos capítulo 17, versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Iba a la plaza, hermanos. ¿A usted le gusta ir al parque? Vaya al parque. Vaya y siéntese ahí y predique el evangelio. Pablo predicaba en las plazas. Vaya usted al parque y predique el evangelio en el parque. En Hechos capítulo 13, versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. En Hechos capítulo 17, en el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34, Pablo y Silas, encarcelados, estaban orando y cantando alabanzas, y los presos les oían. Ni presos debemos dejar de predicar, ni aunque estemos presos. En Hechos 8, 26 al 40, Felipe le dijo al Espíritu Santo, ve por ese camino que desciende a Gaza, un camino desierto, un camino peligroso. Sin embargo, yo estoy seguro que Felipe, muy en el fondo, pensó, caray, ahí está desierto, no hay agua, hay ladrones, hay peligro. Sin embargo, él fue. Porque él entendía que lo tenía que hacer, hermanos. Lo tenía que hacer. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque si no se esfuerza y es valiente, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Josué? Levantarse, cruzar el mar y conquistar ciudades, hermanos, que eran, humanamente hablando, inconquistables. Dios le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero el problema no es de Dios. El problema es de la persona. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Solamente así, hermanos, Josué pudo cumplir con la misión de conquistar la tierra prometida. No se acostó en un sillón y dijo, la voluntad de Dios, Dios va a hacer todo. No. Se tuvo que esforzar y tuvo que ser valiente. ¿Es usted valiente? ¿Se esfuerza usted por hacer la voluntad de Dios? ¿O se ha vencido a la carne? ¿Se deja vencer por el mundo? ¿Se deja vencer por los antivalores? Bueno, mis hermanos, si es así, usted necesita revisar su corazón. Necesita revisar su corazón a la luz de la palabra de Dios, porque independientemente de que no le guste, de que se le haga pesado, de que se le haga difícil, usted se tiene que esforzar, ser valiente y hacerlo. Solamente así vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios. Puestos de pie. Volviendo a la Biblia.